Bien, continuamos con nuestro estudio de Lucas y vaya conmigo al capítulo 15. Ya vamos a leer allí. No sé si alguna vez se le ha perdido algo. El otro día, conversando, no me acuerdo por qué, recordábamos cuando se nos ha perdido algún hijo en una plaza, en algún lugar, y la angustia que produce, ¿verdad? Cuando un hijo se pierde, pero también la alegría cuando se encuentra, ¿verdad? Luego, quizás, otro ejemplo, y que son los dos primeros que veremos hoy, cuando se nos ha perdido algún dinero y lo hemos encontrado, o quizás cuando se ha puesto esa campera que no se pone hace mucho tiempo y encuentra dinero allí. ¿Y cómo se pone? Y contento, ¿verdad? Mejor si un billete un poco más grande, ¿verdad? No tenía pensado encontrar ese dinero allí. Y hay alegría, pero lo que veremos hoy es que Jesús toma ejemplos parecidos a estos para mostrarnos cómo actúa Dios y cómo hay gozo, como dice ahí el título de hoy, hay gozo en el cielo por los perdidos que han sido encontrados. Y vamos a dar lectura a la palabra en el día de hoy. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 10. Yo voy a dar lectura allí a los primeros 10 versículos del capítulo 15. En la versión Reina Valera dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a orar. Señor, queremos rogar a ti que en esta mañana tú puedas usar esta porción por medio de tu Espíritu Santo para hablar a cada corazón aquí, sea joven, adolescente, grande, adulto, visitas, tú puedas hablarnos por medio de tu palabra a cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que aquí en el contexto que estamos leyendo, los primeros 2 o 3 versículos, Jesús ha invitado, antes en el capítulo 14, en el verso 35, él termina esta enseñanza que veníamos estudiando anteriormente diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y es interesante que los que se acercan a escucharlo son recaudadores de impuestos y pecadores, ¿no? Venía Jesucristo, pasa de esa congregación de físicamente impuros como los cojos, como los lisiados, los ciegos, ahí en el capítulo 14, los primeros versículos, cuando da esta parábola de la cena, ¿se acuerda? De estos convidados a la cena, donde se acercan muchos, se invitan a muchos, pero no quieren venir, y él dice: vayan, traigan a los cojos, los que están ahí postrados, tráiganlos. Pasa ahora a una congregación, ahora presente aquí, no solamente referida, que para los espirituales, entre comillas, de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo eran personas espiritualmente impuras, y por eso es que salen aquí designados como publicanos o recaudadores de impuestos y pecadores. Los fariseos estaban vigilando a Jesucristo por su comportamiento
y se oponen a él y sin duda al elenco que se acerca a él en este momento para escuchar lo que el Señor va a enseñar. Y estas personas que se reúnen con él, ¿no?, a escucharle, no solamente lo vemos en el resto de los evangelios que se acercan a Jesús, sino que están con Jesús, comen con Jesús. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos y el Señor le dice: baja de ahí que voy a ir a tu casa, ¿no? Y está con él y se sienta con ellos. Cuando llama a Mateo, ¿se acuerda? Mateo lo que hace es hacer una gran cena, invita al resto de sus colegas para que estén allí con Jesús. Y los fariseos, a los fariseos y a los escribas esto le parece no solamente inapropiado, sino que va en contra de lo que Jesús está diciendo ser, que es el Hijo de Dios, que es el enviado de Dios, que es el Mesías prometido y que viene a restaurar a la nación de Israel. No se juntaría con este grupo de gente si realmente Él viene a hacer lo que prometió. Es la presuposición de los fariseos. Entonces, ellos siguen objetando que Jesús se está reuniendo con estas personas. Ahora, estas parábolas, o más bien como dice el verso 3, esta parábola en singular, son una invitación, de alguna manera, es interesante porque se acercan los recaudadores de impuestos, los pecadores, pero también están presentes los fariseos, y él dice esta parábola, y uno se pregunta, bueno, ¿para quién? Bueno, y creo que es para todos los que están allí, ¿no? Tanto para los que se acercaron a escuchar, pero también para los religiosos que están allí observando. Y pensando, Jesucristo quizás, o recordando a los murmuradores, porque lo que está sucediendo aquí, el verso 2 dice que los fariseos murmuraban diciendo ¿no? Y lo tratan así con desprecio, con desdén, ¿no? Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento vemos no una vez, varias veces que el pueblo de Israel en medio del desierto lo que hizo fue murmurar precisamente, ¿no? Murmurar delante de Dios. Y aquí el Señor está dando esta parábola a aquellos que están murmurando, porque las consecuencias de la murmuración en Israel, ¿cómo fueron? Desastrosas, siempre fueron desastrosas y siguen siendo desastrosas en el día de hoy. Cuando observamos lo que Jesús hace en medio de su iglesia y murmuramos en vez de, como nos invita la parábola, a celebrar. Entonces ellos justificaban que la asociación de Jesús con los pecadores, ¿no?, era inapropiada. Pero la parábola invita a que esta asociación con ellos y esta invitación a compartir el deleite, como dice el título de hoy, el deleite, el gozo de Dios por aquellos perdidos que son recuperados. Entonces, vemos que el Señor viene de hablar de un banquete, que ahí en el capítulo 14, y continúa ahora a una parábola en el capítulo 15, donde hay un pastor, donde hay una mujer, y la semana que viene vamos a ver ahí a un padre con un hijo, pero que en estas tres expresiones de, al parecer, esta misma parábola, termina siempre también, nuevamente, con un banquete de celebración, o por lo menos con una fiesta, con un gozo ahí al final. Entonces el contexto es este, ¿no? Jesús está allí recibiendo a estos pecadores y los fariseos lo critican por esta razón. La pregunta clave que surge aquí es, ¿por qué? ¿Por qué se alegra Dios por los pecadores? Y la idea principal del día de hoy es que el arrepentimiento de los demás debe ser recibido con alegría y celebración, porque eso es lo que hace Dios. Y aún incluso aquí dice que son, en el verso 10 dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La estructura de las parábolas es bien sencilla, hay una introducción, se pierde algo, hay una búsqueda ahí exhaustiva, se descubre, lo encuentran, hay alegría, y luego viene esta declaración de Cristo al final, que hay gozo, ¿no? Como dijimos, al parecer es una sola parábola, solamente que toma distintos imágenes. Recuerde que una parábola es una historia, ¿no?, o varias historias en el caso de esta, que quieren dar una enseñanza. Y tanto la del pastor con la oveja, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo quieren dar una enseñanza. En cada una de ellas vamos a ver distintas cosas, quizás
en énfasis o resaltadas, pero la enseñanza es esta, en que Dios se goza en que los pecadores vuelvan a Él. Entonces, vemos aquí que las acciones de alguna manera, ¿no? Estas historias, más allá del ámbito literal de la historia, que puede suceder, ¿no? Como dijimos, que se pierde una oveja, como se nos pierde un hijo, muchas veces en algún shopping o en algún otro lugar, se nos puede perder una moneda y también un hijo puede apartarse. Lo que quiere mostrar es que las acciones de cada uno de ellos, tanto de la mujer como el pastor como del padre, se convierten en metáforas de lo que Dios está haciendo a través del ministerio de Jesús. Así que vamos al texto y vamos a ir analizando allí el texto verso a verso. Verso 1 del capítulo 15 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esta idea de que se acercaban indica algo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Pero también a que era algo recurrente, que era casi como una costumbre que se acercaran los pecadores a Jesús. Y esto podría llamarnos la atención, pero no olvidemos que Jesús, como dijo Él mismo, que Él vino a llamar y a buscar lo que se había perdido. Él no vino a los sanos, sino que Él vino a los enfermos, a dar sanidad a aquellos que están perdidos. Así que esto no nos debe llamar la atención, ¿no? Y ellos se acercan a Jesús para oírle, ¿no? Acerca de las enseñanzas, ¿no? Y tal como Él predicó, y lo hizo Juan también, que Él, ¿se acuerda cuál es el llamado de Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente viene a escuchar porque quiere saber acerca de este reino que está viniendo y que ya ha venido y que está manifestándose en Jesucristo. Ahora, ¿quiénes eran los recaudadores de impuestos? Muchas veces lo imaginamos como personas muy ricas, y aunque alcanzaban una buena posición económica, no necesariamente así una buena posición social, ¿no? Porque los recaudadores de impuestos eran los que cobraban ahí en las aduanas, a veces cobraban los peajes, y eran del grupo de personas judías que estaban tan desesperados, algunos de ellos económicamente, que estaban dispuestos a hacer lo que sea para ganar el sostén para su familia. Ahora, ¿lo hacían a costa de qué? De cobrar impuestos para Roma, pero le cobraban a los suyos, a los judíos. Entonces eran vistos como vendepatria, ¿no? Si lo queremos entender, ¿no? Como despreciados, y era de alguna manera una profesión un poco deshonrosa para ganarse la vida, pero alguien tenía que hacerlo. Se esperaba que lo hicieran los romanos, pero bueno, ellos lo hacían, y obviamente la mayoría de ellos lo que hacía era cobrar más de lo que correspondía, y así ganaban la reputación de deshonestos, ¿no? Y es lo que sabemos, incluso la historia de Zaqueo nos dice que él se arrepiente de eso, de todo lo que cobró, y devuelve, ¿no? Y restituye. Entonces, ya lo vimos en Lucas cuando Juan mismo, ¿se acuerda que también se acercaron algunos recaudadores de impuestos a Juan el Bautista? En el capítulo 3 de Lucas, y Juan les dice que no tomen más de lo que les corresponde, ¿no? Y que sean honestos, ¿no? Porque era lo que se conocía de ellos y era su práctica común. Cuando un fariseo va a orar, ahí en el capítulo 18, lo vamos a ver más adelante, él dice, gracias a Dios porque no soy como este publicano, ¿no? Y lo pone en una lista junto con los adúlteros y los malhechores, ¿no? Así eran considerados los recaudadores de impuestos, ¿no? Ahora, los pecadores que se mencionan aquí, y quizás ahí están incluidos ellos y todos nosotros también, pero podría referirse a aquellos judíos que no tenían muy presente la ley. Recordemos que los fariseos se destacaban por tener muy presente la ley, y no solo la ley, sino que las interpretaciones de la ley y los comentarios a esas interpretaciones, o al revés, los comentarios de la ley y las interpretaciones de los comentarios, todas estas cosas minuciosas, ¿no? De lo que se podía hacer un día sábado, lo que no se podía hacer, cómo se tenía que vestir, cómo tenía que hablar, en fin, todos estos detalles que para nosotros parecen algo lejanos, pero cuando trasladamos 2000 años después, vemos muchas veces a la iglesia sumida
también en pequeños detalles y cosas que deberían hacer un cristiano no debería hacer, y muchos preocupados para que ellos para cumplirlos, pero también para que los demás lo puedan cumplir, ¿no? Porque es objeto de aparente piedad. O sea, si tú haces esto es porque eres un verdadero cristiano, si no haces esto es porque no eres un verdadero cristiano. Por supuesto que la Escritura nos dice lo que es pecado y lo que no, pero aquí están hablando de cosas muchas veces de conciencia, ¿no? Y incluso de cosas prácticas, y lo va a poner como ejemplo el Señor Jesucristo precisamente con a lo menos con la primera parábola. Entonces los pecadores eran personas que deshonraban quizás sus nombres como judíos al no ser persistentes en la ley, ¿no? Y se les consideraba como impíos o como pecadores. Entonces los fariseos etiquetaban a ellos, ¿no?, de esta manera, porque no eran meticulosos o no se preocupaban por observar las normas. Jesucristo mismo es catalogado en algún punto como esto cuando sus discípulos van a comer y no se lavan las manos como lo hacen los fariseos y la mayoría de los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Pero ellos no lo hicieron, pero no estaban rompiendo la ley porque era una disposición de una interpretación de la ley, pero eran considerados como pecadores. Entonces son aquellos que no practicaban de alguna manera la religión de la manera en como otros piensan que deberían hacerlo, y eso sigue siendo en el día de hoy causa de etiquetar a muchos como pecadores también, aunque en esa categoría entramos todos y cada uno de nosotros, pero pareciera como que hay que estratificar dentro de las personas, aún dentro de los cristianos, como que están aquellos más santos y más espirituales y está el resto que no se ajusta a ese nivel de santidad o de religiosidad y son considerados de esta manera. Ahora Lucas sin duda no dice nada sobre la naturaleza de su pecado, pero desde la perspectiva de Jesús, los pecadores son aquellos que, como el hijo pródigo, están perdidos, están alejados del Padre, y como están lejos necesitan imperiosamente algo: acercarse, ser rescatados, ser restaurados, ¿no? O sea, son personas como tú y yo, que necesitamos, como dice la Escritura, estamos lejos de Dios, ¿no? El pecado nos separa de Dios y estamos lejos y necesitamos ser restaurados. Ahora, el verso 2 nos dice ahí que los escribas y fariseos se habían quejado, ¿no? O estaban murmurando de Jesús. Ya se habían quejado antes de que Él comía con ellos, con los publicanos y los pecadores, pero ahora se refieren a Él con desprecio cuando dicen ¿no? ¿Ha ocupado usted esa palabra? Tenemos que reconocer que sí, ¿no? Y ponga el apelativo que usted quiera, ¿no? Y cuando ocupamos ese apelativo es porque estamos hablando con desprecio de alguien, separándolo de él. No estaría con el nosotros, ¿no? Entonces los fariseos y los publicanos y los escribas están hablando de esta manera, ¿no? Y a diferencia de otras ocasiones no piden una explicación de por qué él está actuando así, pero desde su perspectiva, la actitud de Cristo, la conducta de Cristo está invalidando el hecho de que Él está diciendo de que Él es Dios, ¿no? Y compartir la comida con otra persona se considera una muestra de aceptación y de solidaridad con esa persona, ¿no? Y tener comunión con ella. Por lo tanto, está en falta Jesucristo. Esa es la idea, la perspectiva que tienen estas personas. Entonces, esta idea de que Él recibe, como dice ahí el verso 2, recibe y come con ellos es algo, tal como lo dice antes, algo continuo, es algo que está sucediendo, es un patrón continuo, y ellos interpretan que esto es una violación a lo que está en las Escrituras de que no deben asociarse con malhechores. La Escritura nos dice, ¿no? Incluso, ¿se acuerda cómo dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado. Nos está diciendo que la compañía con la que nosotros andamos va a indicar también cómo está nuestro corazón. Ahora, Jesús recibe a pecadores, es decir, Él los hospeda, pero
Una cosa es llamarlos al arrepentimiento como él lo hizo, como lo hizo Juan, y otra distinta es tratarlos como si fueran algo respetables y aceptables. Y lo que está haciendo Jesús a la vista de los fariseos es esto, ¿no? Porque él los está recibiendo. Un comentarista dice lo siguiente, que lo que irrita a los fariseos es que la disposición de Jesús a recibir en su mesa a aquellos cuyas vidas demuestran desprecio por la ley de Dios evoca la posibilidad real, lo estamos poniendo en la mente de los fariseos, de socavar la seriedad y la determinación morales, la posibilidad de poner toda la vida bajo la ley de Dios se ve amenazada por acciones que sugieren que Dios no se toma en serio la ley. Si Jesús es Dios, no se está tomando en serio la ley. Y eso es lo que los fariseos están pensando, diciendo, si Él dice que es Dios y está despreciando la ley, entonces acá hay un problema. Ahora, lo que hace Jesús, y no solo aquí, sino que a través de todo su ministerio, no fue despreciar la ley. Sabemos que Jesucristo vino para cumplir la ley, ¿no? Él no falló ningún punto de la ley. Pero sí vemos que Jesús despreció todo el sistema de clasificación de personas, de aquellos que querían observar la ley, comenzaron a realizar, ¿no? Lo que los fariseos, el esfuerzo de los fariseos por alcanzar un estatus de autoridad, de poner límites y servir como los guardianes de la ley, ¿no? Eso es lo que despreciaba a Cristo, porque lo único que hacía era construir religiosos. ¿Se acuerda cómo le llamó Jesucristo a los fariseos? Ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Ha ido alguna vez usted a un mausoleo? ¿Cómo se ve por fuera? Es de mármol, pulcro, hermoso. ¿Pero qué es lo que hay adentro? Simplemente hay muerte, ¿no? Y ese sigue siendo el peligro del día de hoy para aquellos que quieren buscar hacer lo correcto delante de Dios, de que hagamos un esfuerzo externo. Podemos vivir como cristianos perfectamente, mejor que un montón de personas, mejor que el pastor y su familia. Pero ¿qué pasa por dentro? Y es allí donde Jesús quiere llegar, ¿no? Ellos, ¿no? Los fariseos tienen una idea de que según lo que comen, según sus límites, muestran los que están dentro y los que están fuera. Entonces Lucas, ¿no? Nos va a mostrar aquí estas parábolas que queremos estudiar en el día de hoy. Como dijimos, lo que están haciendo ellos es murmurar, ¿no? Y es la misma actitud que caracterizó al pueblo de Israel en el desierto y, como mencionábamos hace un momento, condujo a la destrucción, ¿no? Y sin duda es lo que va a llevar también a los fariseos y a los escribas a malinterpretar el ministerio de Jesús, y muchos de ellos, pensando que se están salvando, se van a perder. Hubieron algunos, ¿no? Y lo conocemos: Nicodemo, José de Arimatea, quizás podemos pensar más adelante en Gamaliel. No se mencionan muchos más, pero sí se nos dice que muchos de ellos creyeron, ¿no? Pero aún incluso Nicodemo, por miedo a ellos, seguía a Jesús a escondidas, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué es lo que nos dicen estas parábolas? Vamos a la primera, la parábola de la oveja perdida. La leímos hace un momento y nos muestra, ¿no? Aquí esta parábola, como dijimos, que va dirigida a todas, y lo más probable es que sea una sola parábola. Y la imagen aquí del pastor y su rebaño, que es muy común en el Antiguo Testamento, se usa mucho esta idea del pastor y su rebaño. Uno de los salmos más conocidos es precisamente el Salmo 23, que ocupa esta imagen del pastor y sus ovejas. Entonces, no es una imagen nueva, es una imagen bastante común y usada en el Antiguo Testamento para representar precisamente el cuidado de Dios por Israel, por su rebaño. Entonces, Jesús va a tomar esta imagen. Aún incluso hay una leyenda rabínica judía que asocia la historia de una oveja perdida con la dignidad de Moisés para guiar a Israel. ¿Se acuerdan cómo Dios llama a Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba cuidando el rebaño, las ovejas de su suegro, de Jetro, en Madián, en lo que hoy día sería Arabia, ¿no? Entonces está allí y no se nos dice cómo, pero
así, Éxodo no va en detalle, dice que se apareció una zarza ardiendo y ahí le habla a Dios. ¿Cómo llega la zarza? No sabemos. Pero hay una leyenda rabínica que dice que mientras Moisés apacentaba las ovejas de su suegro en el desierto, un corderito se escapó y Moisés fue a buscarlo y lo encontró en un pozo donde se había detenido a beber. Entonces Moisés dijo a las ovejas: no sabía que huían por sed, deben estar cansadas. Entonces Moisés tomó el cabrito el corderito sobre sus hombros y lo llevó de regreso. Entonces Dios dijo: por cuanto tienes misericordia al guiar al rebaño de un mortal, ciertamente podrás apacentar a mi rebaño. Esa es la leyenda judía. No sabemos si fue así, pero está en el ideario de los judíos allí. Y Jesús va a ocupar esta misma imagen. Y algunos pueden pensar aquí que la pregunta, porque comienza con una pregunta, dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y a esto podemos encontrar muchas respuestas, pero básicamente podemos encontrar quizás dos, ¿no? Porque quizás la respuesta más rotunda sería que ninguno de nosotros va a abandonar a 99 para buscar solo una, ¿verdad? O sea, si usted tiene 100 y va a dejar 99 en el desierto para buscar una, dicen: prefiero perder una, perder las 99. ¿Ha pensado así? Sí, la mayoría de nosotros pensamos así, la mayoría de las veces. Entonces, ninguna persona responsable pensaría jamás en dejar 99 en el desierto para ir en busca de una. Podría resultar en la pérdida al final, no solo de una, sino que de las 100 ovejas, ¿no? Entonces, es quizás nuestra manera de ver esto, pero recordemos que esto es hace 2000 años atrás y en una cultura muy diferente a la nuestra. Entonces, en el contexto de la Judea o la Palestina del primer siglo, esta pregunta tiene una respuesta bastante definitiva, y es que ninguno de nosotros que tiene 100 ovejas y pierde una no va a dejar las 99 para ir en busca de una, ¿no? Porque la pregunta: ¿y qué hombre de ustedes?, revela que Jesús no describe un caso excepcional, sino que un comportamiento típico. O sea, quizás lo podríamos poner así: cualquiera de ustedes que pierde una oveja, deja las otras y va por esa que se pierde, ¿no? 100 ovejas es un rebaño grande y podemos suponer que otros pastores también ayudan a cuidarla. Una imagen común o conocida para nosotros está en 1 Samuel, cuando un pastor conocido para nosotros, ¿quién es? El rey, bueno, antes de ser rey, David. ¿Se acuerda que David estaba apacentando las ovejas, verdad? Pero va a ver a sus hermanos, y los hermanos le preguntan: ¿con quién dejaste a las ovejas? Y él las dejó, ¿no?, con otro pastor, porque le dicen: ¿por qué has venido acá?, ¿no? ¿Con quién dejaste las ovejas allí?, ¿no? Y la pregunta supone que ha dejado las ovejas con otro, y de hecho David dejó las ovejas con otro pastor allí al cuidado. Entonces, esto era común, ¿no? Por lo tanto, en la pregunta es: cualquiera de nosotros que si se pierde una oveja, las va a dejar allí, las otras, y va a ir a buscar esa oveja que está perdida. Las ovejas probablemente han sido contadas en el redil, ¿no?, que era la costumbre, ¿no? Recordemos que se ponían ahí en la puerta del redil y comienzan a contar las ovejas y se dan cuenta que les falta una, y las dejan a las otras allí al cuidado y van en busca de aquella que se perdió. Entonces los pastores tienen por costumbre, y lo que haría cualquier pastor es ir en busca de esta oveja, y después de encontrar la oveja perdida regresa, ¿no? Y la implicación aquí de que una es más importante que 99 resalta de alguna manera la emoción que se siente por esa que se ha perdido. De alguna manera el valor de algo se acentúa normalmente cuando se nos pierde, ¿verdad? Hasta que no se nos pierde algo, no le damos o no nos damos cuenta del valor que tenía eso que se acaba de perder. Entonces, sin la ayuda del pastor, la oveja perdida no podría encontrar, sin duda, el regreso al rebaño. Y Lucas pone aquí el énfasis en la determinación del pastor de recuperar lo que se había perdido, porque dice que va tras la que se perdió hasta encontrarla. Al parecer le llevó tiempo,
no sabemos cuánto, pero hay esfuerzo allí. Y cuando la encuentra, dice verso 5, la carga sobre sus hombros con regocijo, ¿no? No se dice nada acerca de cuánto el esfuerzo que dedica a buscar la oveja, ni tampoco termina la historia cuando el pastor la encuentra, sino que cuando encuentra la oveja, su trabajo acaba de comenzar de alguna manera, ¿no? Porque ahora la oveja debe ser devuelta al rebaño, y como las ovejas a menudo son porfiadas, ¿no? Y se niegan a moverse, el pastor debe llevarla en sus hombros, ¿no? Independientemente de la carga. No sé cuánto pesará una oveja, yo trataba de preguntar por ahí, entre 35 y 50 kilos puede pesar una, no es poco, pero a pesar de eso, lo que nos muestra el verso 5 aquí es que él se regocija. No le importa cargarla, pero se regocija porque la encontró. Y cuando llega a casa, invita a sus amigos, sus vecinos, y les dice: alégrense conmigo. Y esto nos habla de la sociedad, ¿no?, comunitaria, ¿no? Y la alegría personal siempre es compartida cuando es genuina, ¿no? Y lo invita a los demás, ¿no?, porque ha recuperado esa oveja que se había perdido, y es una ocasión para la alegría allí con la comunidad. Los pecadores, ¿no?, esta es la idea, que se han perdido de la comunidad, también deben inspirar alegría en la comunidad cuando vuelven. Pero muchas veces cuando vuelven los pecadores no hay alegría, sino que muchas veces es queja, es murmuración. Entonces el imperativo aquí de alegraos conmigo es lo que se repite en el clímax de cada historia, tanto aquí como en la de la moneda, como incluso cuando lo veremos la semana que viene del hijo pródigo. ¿Se acuerda qué es lo que sucede allí? El padre hace una fiesta, hay alegría. Entonces, es un imperativo de alguna manera hacerlo. Este llamado a regocijarse declara de alguna manera el punto principal en esto. Por eso el título al principio, ¿no?, del gozo cuando hay un pecador que se arrepiente. Os digo, dice el Señor, para terminar esta parte en el verso 7, os digo que habrá gozo en el cielo, como dice allí, por un pecador que se arrepiente. Jesús conecta de alguna manera y compara la celebración terrenal con una celebración celestial. Y el pastor, es interesante, el pastor no felicita a las 99 por no extraviarse, ¿no?, ni se regocija por ellas, ¿no? Sin duda no debemos tomar al pie de la letra la afirmación de que no tienen necesidad de arrepentirse, ¿no? Cuando dice allí que Él se goza por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Todos sin duda necesitamos arrepentimiento. Pero recuerde que estaban presentes allí los fariseos y escribas, que ellos creían que no necesitaban arrepentirse de nada. Entonces, probablemente es el enfoque, ¿no?, se centre aquí en aquellos que se han perdido, y Jesús acepta que quienes no necesitan arrepentirse puede que sean verdaderamente justos o no, no lo sabemos, ¿no? Pero sabemos que Él dijo que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y no a los justos, ¿no? Entonces, los escribas y fariseos, ellos suponen que ellos en verdad no necesitan arrepentirse de nada. ¿Se acuerda a Simón, un fariseo al cual Jesús vino a su casa a comer, y vino una mujer y limpia sus pies? ¿Se acuerda? Él dice que esta mujer se le fue perdonado mucho, ¿no?, porque amó mucho. Entonces le dice a este hombre, ¿no?, de alguna manera, él no se consideraba un deudor, ¿no?, pero esta mujer debía mucho, por lo tanto se le dio mucho también. Pero cuando pensamos que no somos deudores, entonces estamos en los mismos pies que los fariseos y los escribas. Tanto Juan como Jesús, en su llamado, exigen el arrepentimiento de todos, y nadie puede presumir que está exento de esa exigencia. Ninguno. El contexto aquí
¿no?, de los escribas y fariseos es que necesitan arrepentirse de su murmuración, de sus quejas, de su negativa a aceptar la aceptación de Dios a los pecadores, ¿no?, y volverse del camino que llevó su pueblo en el desierto y que solamente les llevó a destrucción. Entonces esta parábola nos muestra, como dice ahí, cómo un pastor busca la oveja, y el énfasis está en el esfuerzo, pero especialmente en la alegría de encontrarla. Y nos habla del valor de cada uno, ¿no?, de cada uno, porque el Señor vino, y como dice Pedro, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero lo más hermoso es que así como esta oveja, el Señor fue a buscarla, como fue a buscarte a ti y a mí. Y sigue, si aún estás perdido, sigue buscándote a ti y a mí. Sigamos con la siguiente parábola, que es la parábola de la moneda perdida. Y vemos aquí, y está más breve, y es básicamente el mismo cuadro, ahora simplemente con una moneda. Las dracmas era una moneda de plata griega, equivalente al denario romano, que equivalía al salario de un día, quizás más, ¿no? Se dice que el precio de una oveja precisamente era una dracma, ¿no? Entonces como que equipara el valor de cada una de ellas. Ahora, las monedas pueden representar simplemente aquí el ahorro de esta persona. No lo sabemos, lo más probable es que por lo que nos dice aquí no sea una persona muy adinerada, pues comienza a barrer su hogar y prende allí dice allí una lámpara, no enciende la lámpara, ¿no?, la lámpara, y con esa lámpara ilumina toda la casa. Entonces era valiosa para esta persona, por eso es que la busca, ¿no? Y dice que de la misma manera, ¿no?, cuando la encuentra hay gozo, ¿no? Cuando se logra el objetivo, todo el cielo se goza, ¿no? Y delante de los ángeles de Dios, dice allí, ¿no? Es una manera quizás para evitar referirse a las emociones de Dios, ¿no? Pero lo que nos muestra es que comunica de alguna manera que cuando se encuentra aquello que se ha perdido, Dios salta de alegría y hay gozo en el cielo, y los ángeles comienzan a gozarse. Hace poco lo vimos en Navidad. ¿Qué es lo que hacen los ángeles cuando viene el Salvador? Cantan de gozo y de alegría, porque anuncian las buenas noticias a todas las personas y cantan de alegría. Y esta es una buena noticia, que se encontró lo que se había perdido, y los ángeles cantan de alegría, pero ahora no por una moneda, no por una oveja, sino porque una persona se arrepiente. Y aquí Jesús da a entender que Dios se regocija cuando los pecadores responden a las buenas noticias. Entonces aquí la búsqueda de Dios por los perdidos sigue siendo motivo de gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, ¿cómo podemos ver estas dos parábolas, ¿no?, y la tercera que veremos la semana que viene? Pero veamos hoy algunas aplicaciones teológicas primero, para llegar a algunas prácticas también en el día de hoy, algunas lecciones para nosotros en esta mañana en base a estas dos historias, estas dos parábolas que nos dejan esta enseñanza. Lo primero es la preocupación por lo perdido. Muchos han señalado que estas parábolas muestran el esfuerzo interminable de los seres humanos por recuperar la propiedad perdida. Y eso tenemos que verlo en nuestra vida. Cuando a usted se le pierde algo de valor, ayer a mí no se me perdieron las llaves, pero se me quedaron adentro del auto. Entonces estaba buscando la copia y no la encontraba. Y dice, ¿dónde está? La perdí. Hasta que supe dónde estaba, ¿no? Pero mientras la buscamos, algo que es de valor, y lo encontramos, pareciera que nos esforzamos, ¿no?, por recuperar esa propiedad hasta encontrarla. La buscamos como lo hace allí hasta encontrarla. Y hay satisfacción cuando esto se logra. Ahora, como respuesta de Jesús a las quejas de estos fariseos y escribas, las parábolas implican de alguna manera que los recaudadores de impuestos y los pecadores, a pesar de sus apariencias, también le pertenecen a Dios. Que estas personas que a nuestro juicio
no tienen nada que ver con Dios, le pertenecen a Dios y Dios las busca. Dios no solo los quiere de vuelta, sino que Dios va a hacer un esfuerzo interminable para encontrarlos y traerlos de vuelta. Este punto no significa que la búsqueda del pastor, de su oveja perdida, o la búsqueda de la moneda perdida de la mujer representen a Dios. Es más bien el caso de que Jesús usa el argumento de lo menor a lo mayor, y lo explico. Si un pastor se esfuerza tanto para recuperar una oveja, si una mujer se esfuerza tanto para recuperar una moneda, ¿cuánto más se va a esforzar Dios por recuperar una persona perdida? Si una oveja tiene valor, si una moneda tiene valor, ¿cuánto valor tiene un alma? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y Dios se esfuerza por recuperar a esa persona perdida. El 99% o el 90% son porcentajes bajos o altos. O sea, sí, bajos o altos. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? Y a veces lo ocupamos para expresar como casi totalidad, porque no queremos ser totalitarios, y decimos, no, el 99% dice, y es como que todo, ¿no? Porque es bastante alto. Y son buenos, pero pareciera que no es suficiente para Dios. Dios nos tiene a nosotros, y podríamos pensar qué más podría querer Dios, pero piénselo así. Yo tengo una familia grande, mi familia extendida, y cuando falta uno, a pesar de que somos muchos, uno lo siente, ¿no? Y uno no dice, bueno, pero es uno de ¿cuánto? De 20. No es tanto, no significa tanto. ¿Pensaría así de un familiar? No, porque vale mucho para nosotros. Jesús, de alguna manera, está diciendo esto: yo busco a los perdidos para Dios, y ustedes también deberían hacerlo. Como dice ahí, amor y búsqueda activa. Dios busca activamente a los perdidos. Segundo, nos habla también estas enseñanzas del poder transformador de Jesús. Porque el problema es que los fariseos desprecian a los pecadores, pero Jesús los busca. Los fariseos creían que el perdón estaba disponible solo a aquellos pecadores que hicieran restitución o que volvieran a la fiel observancia de la ley, y evitaban el contacto con personas a las que se les etiquetaba como lo hacen ellos, como los pecadores, ¿no? O incluso le llamaban ellos la gente de la tierra, la gente común, ¿no? Por temor a la contaminación, ¿no? O a la incertidumbre de cómo habían preparado sus alimentos, por ejemplo. Y se dedicaban a una religión a la defensiva, siempre defendiéndose de lo que se juzgaba correcto o incorrecto. Pero Jesús no tenía miedo de la contaminación, ni física, mucho menos espiritual, porque su poder era capaz de vencer tanto la enfermedad física como la espiritual. La santidad, como lo hemos estudiado anteriormente en otros estudios, no era algo que se debía proteger. Eso lo hacen los serafines, ¿no? Y proclaman la santidad de Dios. Pero más bien el poder transformador de Dios es la imagen más clara de la santidad. La santidad, sin duda, como pecadores nos fulmina, pero esto es lo hermoso, porque en Jesucristo su santidad se nos imparte a nosotros, pero no nos mata, sino que nos transforma. Y la santidad de Dios siempre va a ganar, pero lo que hace es transformar a las personas. Y Jesús da la bienvenida a estos pecadores y cena con ellos, porque no teme ser contaminado por ellos, sino que busca transmitirles sus bendiciones y transformar sus vidas. Un ejemplo es uno de los 12 discípulos, Leví, Mateo. Era precisamente uno catalogado como estos, y su vida fue transformada. ¿Por qué? Porque restituyó. Él le dice, ven y sígueme. ¿Qué dice la Escritura? Que Leví le siguió. Simplemente. Y Jesús da la bienvenida a él. Hace más que predicar el arrepentimiento a los pecadores, los encuentra, cena con ellos y les da su perdón. Pero también hay otra lección aquí, y que nos habla de la iniciativa de Dios.
porque Jesús hace más que dar a entender a lo que él modela ahí en la conducta del pastor y la mujer, sino que él defiende sus acciones, señalando que su relación con lo que está pasando aquí también sucede, lo que sucede en la tierra pasa en el cielo. Entonces, en el reino terrenal, o lo que pasa aquí, hay un reino celestial en el que se revela la realidad interna de esta situación terrenal. Entonces, en este paralelo, vemos aquí que nos está mostrando que la acción de Jesús, de alguna manera, es la acción de Dios. El regocijo de Jesús ante los recaudadores de impuestos y los pecadores, donde las cuestiones de pureza parecen no tener importancia, se compara con el regocijo de Dios, e incluso ahí ante los ángeles, ¿no? De que de alguna manera estas dos parábolas nos muestran que así es Dios. Dice que Jesús está actuando de la misma manera que Dios lo haría. Y nos muestra lo siguiente, en que la iniciativa la toma Dios, y como dice ahí, que la gracia precede al arrepentimiento. Muchos de nosotros, como los fariseos, muchas veces pensamos que debería ser al revés, que las personas se arrepienten, entonces reciben gracia. Y muchas veces ponemos esta prerrogativa a muchas personas. Pero lo que nos muestra aquí es que esa oveja que se perdió, porque por supuesto ni la oveja ni la moneda pueden arrepentirse, ¿verdad? Pero estos pecadores, ninguno había mostrado muestras de arrepentimiento. Sin embargo, Jesús va hacia ellos y los alcanza con su perdón, para que por su gracia transformadora ellos puedan venir al arrepentimiento. Y esto es el mensaje del Evangelio, que Dios vino al mundo. No es que el hombre busca a Dios, porque dice la Escritura que no hay un justo, no hay quien busque a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa y envía a Jesucristo para que por medio de Él tú puedas tener esperanza. Y ese es el mensaje del Evangelio, es lo que predicamos acá. Y es lo que nos está mostrando esta parábola, de que la iniciativa en la salvación la tiene Dios. Por más que, sin duda, nosotros respondemos a su gracia, y la respuesta de ser precisamente en arrepentimiento y fe, pero que la iniciativa la tiene Dios aquí, acercándose a los pecadores y trayéndoles su gracia para que puedan venir al arrepentimiento. Entonces, esto nos habla, ¿no?, de cómo Jesucristo está siempre mostrando que Él viene a buscar y a salvar precisamente lo que se había perdido. Tengo una cita aquí. Un comentarista dice que el rasgo característico de estas dos parábolas no es tanto la alegría por el pecador arrepentido, como el amor divino que sale a buscar al pecador antes que se arrepienta. Como dijimos, las ovejas y la moneda no se arrepienten por haberse perdido. La salvación y el arrepentimiento ¿no?, y ahora cambiado de lugar. La audiencia de los fariseos, ellos piensan que el arrepentimiento es lo primero, la condición que ofrece al pecador esperanza de la gracia es que se arrepienta. Pero ahora es el caso de que el arrepentimiento viene por medio de la gracia. Para Jesús la gracia es lo primero y el arrepentimiento viene como una respuesta a esa gracia que ha sido derramada. Y todas las parábolas de este capítulo tienen una celebración, ¿no? Y los personajes aquí experimentan tanto la alegría que tuvieron, ¿no?, que invitar a la gente para que los ayudara a disfrutar de esa alegría. Entonces Jesús nos hace reflexionar sobre la manera en cómo se comportan las personas cuando recuperan algo que era algo trivial. Sin embargo, un objeto perdido puede adquirir valor exagerado para quien lo ha perdido, y las personas celebran cuando lo recuperan. ¿Cuánto más celebrará Dios cuando recupere a una persona que se ha perdido? Entonces, para terminar, el último, esto también nos hace pensar en
en los prejuicios que tenemos muchas veces nosotros, ¿no? Los fariseos, para algunos rabinos, los pastores, estaban en la lista de oficios realmente indignos, no eran dignos, a pesar de que en el Antiguo Testamento es un oficio bastante común. Incluso habían llegado a hacer comentarios del Salmo 23, de que Dios es un pastor, y lo justifican diciendo, bueno, por fidelidad a la tradición, Dios es mi pastor y debemos aceptarlo, comentarios como eso, porque el oficio del pastor era indigno. Josefo hace un comentario de que Moisés cuidaba ovejas porque los madianitas, que no eran israelitas, eran considerados bárbaros, entre comillas, tener ovejas era muestra de riqueza, ¿no? Entonces, como para no poner que Moisés, el gran liberador, el prócer de Israel, haya sido un pastor. Entonces, la imagen del pastor, como la imagen de una mujer, son aquí usadas por Jesucristo para mostrarle a ellos cómo actúa Dios. Entonces, cuando Jesús se dirige a los fariseos, ¿quién de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas? Está ofendiendo su sensibilidad. Es como decir en una conferencia de pastores, si usted se les pierde un cigarro, no sé, o algo así, ¿no? Pero los está ofendiendo de alguna manera, o hiriendo su sensibilidad. Las mujeres no eran consideradas en cuestiones religiosas, ¿no? Y Jesús utiliza a una mujer para ilustrar lo que Dios está haciendo, ¿no? El uso aquí de un pastor, de una mujer como ejemplo, rechaza la actitud de aquellos que son religiosamente inferiores de alguna manera. Para Dios, como dice ahí, no hay personas inferiores. Todos tienen el mismo valor para Dios, porque somos creados a imagen de Él y la imagen de Dios está impresa en ti. Entonces, para terminar con algunas aplicaciones, ¿cómo buscamos a los perdidos en nuestra vida? ¿Celebramos realmente el arrepentimiento y la restauración de aquellos que vienen al Evangelio o aquellos que intentan volver? ¿Imitamos el amor de Cristo por los perdidos? ¿Nos regocijamos como Dios por los que regresan a Él? ¿Cuál es nuestra actitud? Quizás somos como los fariseos, pensando, pero mira esta persona, si es pecadora, ¿sí? Cuando piense que en este lugar hay pecadores, tiene toda la razón. Porque este lugar está lleno de pecadores que han venido al arrepentimiento, porque han comprendido lo que es la gracia de Dios. Y estamos en un camino de conocer a nuestro Salvador hasta un día ser como Él. Pero no piense que este es un lugar de personas santas, impecables. No es así. Y es por eso que hay gozo en el cielo, cuando alguien vuelve, cuando alguien es restaurado a la comunión con Él. Y nos gozamos, en vez de murmurar, en vez de quejarnos, hemos de gozarnos así como Dios lo hace. Ahora la pregunta es, ¿has vuelto tú? ¿Te ha encontrado el Salvador? ¿Has sido encontrado por Él? ¿Has reconocido su gracia? El Señor nos muestra de una u otra manera siempre lo que nos dice la verdad del Evangelio, que Dios toma la iniciativa en buscar, ¿no? Nosotros le amamos a Él, dice 1 Juan, porque Él nos amó primero. Y si estamos aquí es porque hemos recibido del amor de Dios y hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestra vida y hemos confesado a Dios como nuestro Salvador. Ese es el camino para poder estar en comunión con Él y estar en la gracia, que no solamente nos trae de vuelta al camino, sino que nos transforma y nos capacita para vivir aquella vida que no podemos vivir por nosotros, sino que simplemente podemos vivir porque hemos recibido de la gracia del buen pastor. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque nos desafía a pensar en nuestras vidas como una oveja perdida y como una moneda extraviada que tú vienes a buscar. Gracias porque nos encontraste.
pero también nos hace pensar nuestra actitud frente a aquello que está perdido, frente a aquellos y aquellas que están perdidos. Perdónanos, Señor, porque hemos visto a ellos con desdén, nos hemos visto en otro lugar diferente al de ellos, viéndolos de manera inferior. Pero ayúdanos a comprender que cada uno de nosotros estamos en ese lugar, si no fuera por tu gracia. Te alabamos, Dios, porque en este lugar podemos escuchar el Evangelio, pero ayúdanos también en este lugar a vivir el Evangelio, a vivir como personas transformadas, que han sido encontradas, Señor, y vivir una vida de gozo. Sin duda hay dificultades en nuestra vida, sin duda hay momentos de tristeza, pero Señor, tu gracia nos alcanzó. Ayúdanos a vivir con tal gozo que aquellos que siguen perdidos puedan mirar nuestras vidas y darse cuenta de que hay alguien que les está buscando y que se goza en que vuelvan a Él. Señor, si aún aquí hay personas que no han creído el Evangelio o aún no entienden el Evangelio, Señor, abre su entendimiento y puedan comprender que lo que necesitan es tu gracia y que por medio de la fe y el arrepentimiento pueden venir a ti. Señor, y aquellos que hemos sido rescatados hace tiempo, pero quizás vivimos como ovejas perdidas, ayúdanos, Señor, a unirnos al gozo del cielo, porque nuestras vidas han sido y están siendo transformadas por tu gracia. Ayúdanos a dejar que tu Espíritu Santo actúe en nuestra vida para que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas bendecidas, Señor. Guárdanos al volver al hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos este miércoles a las 19. Bendiciones.